Traje a una mujer a casa y mi esposa entró en pánico hasta que le dije: «Conoce a la esposa de tu jefe». Hace 3 semanas, descubrí que mi esposa tenía una aventura con su jefe. No fue a través de una escena dramática ni pillándolos en el acto, sino por algo mucho más simple. Acabábamos de tener intimidad alrededor de la medianoche, cuando ella se levantó para darse una ducha. Dejó su teléfono cargando en la cocina y se olvidó de él. Cuando empezó a vibrar repetidamente, mientras ella se lavaba los restos de nuestra intimidad, la curiosidad me pudo. Los mensajes eran de alguien guardado como contacto de emergencia de la oficina. Lindo. Mensajes muy lindos, que no tenían nada que ver con emergencias y todo, que ver con lo mucho que se extrañaban, planeando su próximo encuentro en un hotel y discutiendo cómo mantener su secreto. 6 meses. Meses de mentiras, excusas sobre trabajar hasta tarde y eventos de tea welding de fin de semana que de repente cobraron perfecto sentido. Esto es lo que la mayoría de los hombres harían: entrar furiosos en el baño, agitar el teléfono en el aire, exigir explicaciones, quizás lanzar algunas cosas. Eso es exactamente lo que ella esperaría. Probablemente es para lo que está preparada, pero ese enfoque le da todo el poder. Ella puede hacerse la víctima, poner excusas, darle la vuelta a la situación de alguna manera. No, gracias. En lugar de eso, me senté allí leyendo meses de evidencia, mientras ella cantaba en la ducha como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Cada mensaje de «te quiero» que le enviaba a él, mientras me daba un beso de buenas noches a mí. Cada mentira sobre quedarse hasta tarde, cuando en realidad estaba en la habitación de algún hotel. Cada vez que me miraba a los ojos y mentía sin pestañear. La ira estaba allí, claro, pero debajo había algo más frío, algo calculador. Para cuando salió de la ducha, ya me había enviado capturas de pantalla de todo, y su teléfono estaba exactamente donde lo había dejado. Nunca supo que yo lo había visto. A la mañana siguiente, me dio un beso de despedida y me dijo que volvería a trabajar hasta tarde. Otro proyecto de emergencia que requería quedarse hasta las 9. Yo simplemente sonreí y dije que lo entendía. Seguí interpretando el papel del marido confiado mientras planeaba algo mucho más satisfactorio que una pelea a gritos. Me tomó 2 días localizar a la esposa de él. Las redes sociales lo hicieron sorprendentemente fácil. Las fotos familiares corporativas en el sitio web de la empresa también ayudaron. Se llamaba Ana, y una sola mirada a sus fotos familiares me dijo todo lo que necesitaba saber. Matrimonio feliz. 2 hijos. Completamente ajena a lo que su marido hacía durante sus supuestos viajes de negocios. La primera llamada telefónica fue delicada. ¿Cómo le dices a una completa desconocida que su marido la está engañando? Empecé con hechos, no con emociones. Me presenté, expliqué la conexión y simplemente le pregunté si había notado algún cambio en el comportamiento de él últimamente. La larga pausa me dijo que sí. Esos viajes de fin de semana que comenzaron hace 6 meses, los mensajes de texto a altas horas de la noche, que él afirmaba que eran relacionados con el trabajo, el repentino interés en mantenerse en forma y renovar su vestuario. Ella había estado notando las señales, pero tratando de convencerse de que había una explicación inocente. Siempre la hay hasta que deja de haberla. Cuando le ofrecí enviarle las capturas de pantalla, aceptó de inmediato. 20 minutos después sonó mi teléfono. Lo había revisado todo 2 veces. Su voz era temblorosa, pero decidida cuando dijo que quería ayudarme a enfrentarlos a ambos. El plan que ideamos era maravillosamente simple. Ella vendría a mi casa exactamente a las 6:30 del viernes por la tarde. Mi esposa siempre llegaba a casa a las 6 los viernes, su verdadera rutina de fin de semana cuando no estaba ocupada destruyendo nuestro matrimonio. Ana entraría conmigo y dejaríamos que la situación se desarrollara de forma natural. ¿Y si ella lo niega todo?, preguntó Ana durante nuestra llamada de planificación.
Lo hará, le dije. Por eso vas a tener tus propias pruebas listas. Los registros telefónicos de tu marido, los recibos de hotel que encontraste, todo. Deja que cabe su propia tumba más hondo, antes de que la enterremos en hechos. El viernes llegó con una sincronización perfecta. Mi esposa llegó a casa a las 5:55, más temprano de lo habitual. Estaba de buen humor, probablemente porque pensaba que estaba manejando con éxito 2 relaciones sin que ninguno de los dos lo supiera. Incluso sugirió que pidiéramos comida para llevar y viéramos una película. Tiempo de calidad con el marido, mientras le enviaba mensajes a su novio. A las 6:25 le dije que esperaba que alguien pasara brevemente un contacto del trabajo, que necesitaba recoger unos documentos. Nada inusual en eso. Apenas levantó la vista de su teléfono, probablemente escribiéndole a él sobre sus planes para el fin de semana. Cuando el coche de Ana entró en el camino de entrada exactamente a las 6:30, sentí esa fría satisfacción instalarse en mi pecho. Sin ira, sin nervios, solo la calma que viene de estar completamente preparado. Mi esposa estaba a punto de aprender que las acciones tienen consecuencias, y a veces esas consecuencias llegan a tu puerta. Salí para recibir a Ana e intercambiamos un breve asentimiento. Parecía nerviosa, pero decidida. Habíamos ensayado este momento, pero la ejecución real dependería de las reacciones de mi esposa. Ana era atractiva, bien vestida, y parecía exactamente alguien que podría tener negocios legítimos conmigo. Perfecto. ¿Lista para esto?, le pregunté en voz baja, mientras nos acercábamos a la puerta principal. Más que lista, respondió ella. Me ha estado mintiendo durante meses. Es hora de un poco de verdad. Abrí la puerta principal y llamé casualmente. Cariño, mi colega está aquí. Luego entré en la sala de estar con Ana a mi lado. Mi esposa levantó la vista de su teléfono y vi su rostro cambiar en tiempo real. Primero confusión, luego alarma y después un pánico apenas controlado. Claramente no esperaba que trajera a casa a otra mujer, especialmente a una que parecía pertenecer a sus mismos círculos sociales. ¿Quién es esta?, exigió levantándose rápidamente y cruzando los brazos. Su postura defensiva se activó de inmediato. Sonreí disfrutando el momento más de lo que probablemente debería. Esta es Ana. Ha estado queriendo conocerte desde hace bastante tiempo. Los ojos de mi esposa se movían entre nosotros, su mente claramente repasando posibilidades. Ninguna de ellas es buena. Conocerme. ¿Por qué querría conocerme? Ana dio un pequeño paso adelante con una sonrisa afilada y cómplice. Porque mi marido habla de ti constantemente. Todas esas conversaciones nocturnas que habéis estado teniendo. El color abandonó el rostro de mi esposa tan rápido que pensé que podría desmayarse. Su boca se abrió y se cerró 2 veces antes de que saliera algún sonido. No sé de qué estás hablando, logró decir finalmente, pero su voz se quebró en cada palabra. Fue entonces cuando solté la frase que había estado ensayando durante 3 semanas. De hecho, cariño, sí que lo sabes. Ana es la esposa de tu jefe, y está muy interesada en discutir esos mensajes de texto de medianoche que le has estado enviando a su marido. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Mi esposa se quedó helada mirando a Ana como si estuviera viendo un fantasma. Su teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe seco. Para alguien que había estado tan segura de sus mentiras, se desmoronó bastante rápido al enfrentarse a la verdad. La esposa de tu jefe, repitió lentamente, como si decirlo en voz alta pudiera hacerlo menos cierto. Eso es imposible. No sabes nada de mi trabajo. Ana se rió, pero no había humor en su risa. En realidad, sé bastante sobre tu trabajo, especialmente las horas extras que has estado haciendo con mi marido. Las barreras defensivas de mi esposa se levantaron de inmediato. No tengo idea de lo que estás insinuando, pero esto es ridículo, cariño. Se giró hacia mí desesperadamente. Dile a esta mujer que está equivocada. Dile que no te crees cualquier historia loca que te esté contando.
Me apoyé en el marco de la puerta, completamente relajado. ¿Por qué le diría eso? Ella no es la que ha estado mintiendo durante 6 meses. 6 meses la voz de mi esposa subió una octava. ¿De qué estás hablando? No he estado mintiendo sobre nada. Ana sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por la pantalla. En serio, porque según los registros telefónicos de mi marido, os habéis estado enviando un promedio de 47 mensajes al día, la mayoría de ellos después de las 10 de la noche. Esos son mensajes de trabajo, dijo mi esposa rápidamente. Demasiado rápido. A veces los proyectos requieren comunicación fuera del horario normal. Proyectos como la habitación 237 en el Marriott el martes pasado. La voz de Ana era gélida. Porque eso es exactamente lo que él me dijo que estaba haciendo, trabajando en un proyecto. La expresión en la cara de mi esposa no tenía precio. Pánico puro mezclado con la creciente comprensión de que había sido atrapada en una red de mentiras que se derrumbaba a su alrededor. Miró entre Ana y yo como un animal atrapado. Eso no fue lo que pasó, tartamudeó. Estás sacando las cosas de contexto. A veces las reuniones de negocios ocurren en hoteles. Es completamente normal. Finalmente me aparté del marco de la puerta y me acerqué. Reuniones de negocios a medianoche. ¿Por qué es cuando le enviaste un mensaje el martes por la noche desde el aparcamiento del hotel? ¿Algo sobre cuánto disfrutaste de tu reunión privada? Su rostro se puso blanco. Revisaste mi teléfono. No tuve que hacerlo. Ana fue lo suficientemente amable como para compartir tus mensajes del teléfono de su marido. ¿Quieres escuchar algunos de tus grandes éxitos? Ana no esperó permiso. Empezó a leer directamente de su pantalla. Martes 11:47 de la noche. No puedo dejar de pensar en esta noche. Me vuelves loco. Miércoles 12:15 de la noche. Ojalá pudiera quedarme en lugar de volver a casa con él. Jueves 10:30 de la noche. 2 días más hasta que podamos estar solos de nuevo. Con cada mensaje, mi esposa parecía encogerse. Sus elaboradas mentiras se desmoronaban en tiempo real y ya no había dónde esconderse. Para, susurró. Simplemente para. ¿Por qué? Pregunté. ¿Te incomoda escuchar tus propias palabras? Hay más, mucho más. Se giró hacia mí con lágrimas empezando a formarse. No lo entiendes. No es lo que piensas. Es complicado. Complicado. La voz de Ana era afilada. ¿Te refieres a cómo le dijiste a mi marido que estabas pensando en tu matrimonio? ¿O cómo discutisteis cómo sería vivir juntos? Eso golpeó a mi esposa como un golpe físico. De hecho, retrocedió tambaleándose y tuvo que agarrarse al brazo del sofá. ¿Él te dijo eso? No me dijo nada, dijo Ana. Lo leí todo. Cada plan que hicisteis a nuestras espaldas, cada mentira que dijiste para cubrir vuestras huellas, cada vez que os reísteis de lo ingenuos que éramos. Mi esposa me miró desesperadamente. Tienes que creerme. Nunca dije esas cosas. Está tergiversando todo. Saqué mi propio teléfono y abrí las capturas de pantalla que había tomado semanas atrás. En serio, porque tengo las mismas conversaciones aquí mismo, palabra por palabra. Debería empezar a leer yo también. ¿De dónde sacaste eso? Su voz era apenas un susurro. Ahora, de tu teléfono. Hace 3 semanas, justo después de que hiciéramos el amor y te fueras a duchar. Tu novio no pudo esperar hasta la mañana para decirte cuánto te extrañaba. El momento la golpeó como un mazo. Recordaba esa noche perfectamente, el momento íntimo que habíamos compartido, seguido inmediatamente por su traición. Se desplomó en el sofá, entendiendo finalmente que cada movimiento que había hecho había sido descubierto y documentado. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?, preguntó en voz baja. El tiempo suficiente para verte mentirme en la cara todos los días desde entonces. El tiempo suficiente para verte planear escapadas de fin de semana con él, mientras me dabas un beso de buenas noches. El tiempo suficiente para darme cuenta de que cada «te quiero» que me decías a mí era solo práctica para cuando se lo decías a él.
Ana guardó su teléfono y miró a mi esposa con puro asco. Mi marido cree que ha sido muy listo. Cree que no me doy cuenta cuando llega a casa oliendo a tu perfume. Cree que soy demasiado estúpida para cuestionar por qué de repente necesita trabajar los fines de semana. No se suponía que sucediera así, dijo mi esposa, mirándonos a ambos. Simplemente se desarrolló con el tiempo. Tratamos de luchar contra ello. Tratasteis de luchar contra ello. No pude evitar reír. ¿A eso le llamas reservar habitaciones de hotel 2 veces por semana? ¿A eso le llamas planear un futuro juntos? No luchasteis contra nada. Os lanzasteis de cabeza a destruir 2 matrimonios. Ahora estaba llorando, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran las lágrimas de alguien que había sido atrapada y se enfrentaba a las consecuencias por primera vez. ¿Qué queréis de mí? ¿De qué va todo esto? Ana y yo intercambiamos una mirada. Este era el momento que habíamos planeado. Esto va de la verdad, dije. Esto va de que ambos estamos hartos de mentiras y secretos y de ser tratados como tontos. Esto va de que te enfrentes exactamente a lo que has hecho, y esto va de poner fin a esta fantasía que has estado viviendo, añadió Ana, porque se acaba esta noche todo. Mi esposa se secó los ojos y de repente todo su comportamiento cambió. Las lágrimas cesaron, sus hombros se enderezaron y esa familiar actitud defensiva se activó. Había visto esta transformación antes durante las discusiones, pero nunca cuando estaba tan acorralada. Bien, dijo con la voz más firme. Ahora, sí, nos hemos estado viendo, pero no es una aventura sórdida como lo estáis haciendo sonar. Tenemos sentimientos genuinos el uno por el otro. Ana hizo un sonido de asco. Sentimientos genuinos. Estás destruyendo 2 familias por sentimientos genuinos. No lo entenderías, replicó mi esposa. Puede que tu matrimonio sea perfecto, pero el mío no lo ha sido durante años. Él es emocionalmente distante. Nunca quiere hablar de nada significativo. Llega a casa y simplemente se desconecta frente al televisor. Tuve que admirar la estrategia. Cuando te pillan con las manos en la masa, inmediatamente echas la culpa al marido traicionado. Técnica clásica de desvío de atención. Lástima que estuviera preparado para ello. Emocionalmente distante, dije con calma. ¿A eso te refieres con los viajes de fin de semana que planeé para nosotros? ¿Las citas nocturnas que sugerí y para las que dijiste que estabas demasiado cansada? ¿Las conversaciones que intenté iniciar y que dijiste que podían esperar porque le estabas enviando mensajes a alguien más importante? Vaciló por un segundo, pero se recuperó rápidamente. Eso es exactamente a lo que me refiero. ¿Crees que planear un viaje de fin de semana lo arregla todo? Nunca escuchas de verdad cuando intento decirte lo que está mal. ¿Cuándo intentaste decirme lo que estaba mal? ¿Antes o después de empezar a acostarte con tu jefe? No se trata de la cronología, espetó. Se trata de años de sentirme desconectada y sola en este matrimonio. Ana había estado escuchando este intercambio con creciente irritación, sintiéndote sola, así que tu solución fue asegurarte de que yo también me sintiera sola y que sus hijos se sientan solos cuando su familia se desmorone. Esa no es mi responsabilidad, dijo mi esposa fríamente. No obligué a nadie a hacer nada. Ambos somos adultos que tomamos decisiones. La máscara había caído por completo. Esta no era la mujer que lloraba y afirmaba que todo había sido un error. Era alguien que se sentía justificada en sus acciones y estaba enfadada por haber sido descubierta. Tienes razón, dije. Sois adultos que tomasteis decisiones como la decisión de reíros de lo ingenuos que eran vuestros cónyuges. ¿Quieres escuchar esa conversación, Ana? Me desplacé por mis capturas de pantalla hasta que encontré la que buscaba. Aquí está. El domingo pasado, 2:15 de la tarde, tu marido escribe. Realmente se creyó que estaba en una cena con un cliente hasta las 11 de la noche. Y tu respuesta, el mío piensa que estoy en el club de lectura esta noche.
A veces me pregunto si son realmente así de ingenuos o simplemente no les importa lo suficiente como para cuestionar algo. Las manos de Ana se cerraron en puños. ¿Me llamas ingenua? Mientras yo estaba en casa cuidando de nuestros hijos, estaba desahogándome, dijo mi esposa a la defensiva. Todo el mundo se queja de su cónyuge a veces. Desahogándote, no podía creer lo que estaba escuchando. Estabais haciendo planes para vivir juntos mientras os burlabais de nosotros por confiar en vosotros. Eso no es desahogarse, eso es calcular. No fue así, insistió ella, pero su voz carecía de convicción. Ahora Ana mostró otro mensaje en su teléfono. ¿En serio? Porque el 15 de marzo le dijiste a mi marido, cito, deberíamos empezar a mirar apartamentos juntos, en algún lugar donde ninguno de ellos pensaría en buscarnos. Eso me suena bastante calculador. La cara de mi esposa se sonrojó. Solo estábamos hablando de hipotéticos. Nunca hicimos planes concretos. Hipotéticos. Me reí con dureza. Elegisteis barrios, discutisteis los términos del contrato de alquiler. Incluso hablasteis de qué muebles te llevarías de nuestra casa. ¿Cómo puedes saber eso? Porque te he estado observando durante 3 semanas. Cada mentira, cada reunión secreta, cada vez que volvías a casa, y fingías que no había pasado nada. ¿Sabías que sonríes de manera diferente cuando le envías mensajes a él? ¿Sabías que tarareas sus canciones favoritas mientras lavas los platos? Me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Me has estado espiando. He estado observando a mi esposa convertirse en una extraña. Hay una diferencia. Ana se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la tranquila calle del vecindario. ¿Sabes cuál es la peor parte? Nos convertisteis en cómplices de vuestra traición. Cada vez que confiamos en vosotros, cada vez que pusimos excusas por vuestro comportamiento, cada vez que decidimos creer vuestras mentiras en lugar de nuestros instintos. Nunca os pedí que pusierais excusas por nada, dijo mi esposa. No tuviste que pedirlo. Eso es lo que hacen los cónyuges. Nos damos el beneficio de la duda. Ana se volvió para enfrentarla. Pero tomaste esa confianza y la usaste como un arma contra nosotros. Mi esposa se estaba desesperando. Ahora podía verlo en sus ojos. La ira justiciera se desvanecía, reemplazada por la creciente comprensión de que había perdido el control de la narrativa por completo. Mira, sé que esto está mal. Sé que cometí errores, pero los matrimonios fracasan a veces. La gente se distancia. Sucede todos los días. Los matrimonios no fracasan. Dije en voz baja. Las personas fracasan en los matrimonios. Hay una diferencia. Eso no es justo. No puedes echarme toda la culpa a mí. No te estoy echando ninguna culpa que no te hayas echado tú misma. Cada elección fue tuya. Cada mentira fue tuya. Cada vez que me miraste a los ojos y elegiste el engaño en lugar de la honestidad, fuiste tú. Ana asintió con la cabeza. Y cada vez que mi marido llegaba a casa y me besaba después de haber estado contigo, eso también fue una elección. Una elección para convertirme en una participante involuntaria de vuestra aventura. No es tan simple, protestó mi esposa, pero ni siquiera ella sonaba convencida. Ya en realidad, si es así de simple, dije, querías algo más emocionante que tu matrimonio, así que lo tomaste. Querías la estabilidad del hogar y la emoción de una aventura, así que intentaste tener ambos. Querías mantener todas tus opciones abiertas, así que les mentiste a todos los involucrados. Se desplomó de nuevo en el sofá, finalmente quedándose sin justificaciones y desvíos. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué se supone que logra toda esta confrontación? Miré a Ana, quien asintió levemente. Este era el momento hacia el que habíamos estado construyendo. Ahora te toca experimentar las consecuencias, dije. Algo que has estado evitando durante 6 meses. La palabra consecuencias quedó flotando en el aire como una amenaza. Los ojos de mi esposa se movieron entre Ana y yo, tratando de medir cuán mal se iba a poner esto para ella.
¿Qué tipo de consecuencias?, preguntó, y pude oír el miedo. Volviendo a su voz, saqué una carpeta de manila que había dejado en la encimera de la cocina antes. El tipo que ocurre cuando alguien pasa meses documentando su propia destrucción. Sus ojos se fijaron en la carpeta como si fuera una serpiente a punto de atacar. ¿Qué es eso? Pruebas, cronología, registros financieros, recibos de hotel, registros telefónicos, capturas de pantalla de cada mensaje entre tú y él. La dejé sobre la mesa de café entre nosotros. Todo lo que un abogado de divorcios necesita para establecer un patrón de adulterio. ¿Te vas a divorciar de mí?, lo dijo como si la idea nunca se le hubiera ocurrido. ¿Planeabas dejar de verlo?, pregunté. ¿Planeabas confesarlo todo y reconstruir nuestro matrimonio, o planeabas seguir viviendo esta doble vida hasta que decidieras qué opción te convenía más? No respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Ana habló desde el otro lado de la habitación. Mi marido está a punto de enfrentarse a la misma elección, excepto que él no podrá elegir. Presenté la demanda de divorcio esta mañana. La cabeza de mi esposa se giró bruscamente hacia Ana. Esta mañana. Pero si te acabas de enterar de esto. Me enteré de esto hace 3 días, corrigió Ana. He pasado los últimos 3 días consultando con abogados, asegurando documentos financieros y asegurándome de que los intereses de nuestros hijos estén protegidos. A diferencia de algunas personas, no pierdo el tiempo en la negación cuando me enfrento a las pruebas. 3 días. Mi esposa me miró acusadoramente. ¿Has estado planeando esto durante 3 días? He estado planeando esto durante 3 semanas, dije. Desde que descubrí lo que has estado haciendo. Desde que me di cuenta de que cada día que pasaba esperando que confesaras, era otro día que pasabas mintiéndome en la cara. Se levantó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro. Esto es una locura. No puedes simplemente terminar un matrimonio por esto. Podemos superarlo. La gente lo hace todo el tiempo. ¿Superar qué exactamente?, pregunté. Tu aventura, tus mentiras, tu completa falta de remordimiento, tu disposición a culparme por tus decisiones. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo dejar de verlo? Podemos ir a terapia. Ana se rió amargamente. ¿Te refieres a la misma terapia que le dijiste a mi marido que no tenía sentido? La misma terapia que dijiste que era solo una forma para que los cónyuges culpables evitaran las consecuencias reales. Mi esposa se puso pálida. ¿Él te contó esa conversación? No me lo contó. Lo leí aquí mismo, en blanco y negro. Ana levantó su teléfono. Le dijiste que si alguno de nosotros sugería terapia, significaba que estábamos empezando a sospechar y que tendríais que ser más cuidadosos. No quise decir eso, dijo mi esposa débilmente. Es exactamente lo que quisiste decir, dije. Has estado tratando nuestro matrimonio como un juego y ahora estás molesta porque el juego ha terminado. Dejó de caminar y se giró para enfrentarme directamente. ¿Qué quieres? Dinero, la casa. Bien, quédate con lo que quieras, pero no tires por la borda 8 años de matrimonio por un error. Un error. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. 6 meses de planear reuniones secretas no es un error. Discutir, mudarse juntos, no es un error. Reírse de lo estúpido que es tu marido por confiar en ti, no es un error. Vale, mala elección de palabras. Pero el punto es que podemos arreglar esto si me das una oportunidad. Ana volvió a acercarse y se sentó frente a nosotros. No te va a dar una oportunidad porque ya le has mostrado exactamente quién eres, al igual que mi marido me lo mostró a mí. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que cuando alguien te miente durante 6 meses, aprendes algo importante sobre su carácter. Expliqué. Aprendes que son capaces de mirarte a los ojos todos los días mientras traicionan todo lo que pensabas que significabas para ellos. Todo el mundo comete errores, insistió ella. Esto no fue un error, dijo Ana con firmeza.
Un error es olvidar un aniversario o decir algo hiriente en una discusión. Esto fue un engaño calculado que involucró docenas de mentiras coartadas, elaboradas y manipulación emocional. Mi esposa se sentó de nuevo, pareciendo entender finalmente que sus tácticas habituales no estaban funcionando. Así que eso es todo. Ya lo habéis decidido. Lo decidí hace 3 semanas, le dije. Solo quería ver si alguna vez me dirías la verdad voluntariamente, si alguna vez mostrarías siquiera un atisbo de remordimiento genuino en lugar de poner excusas. Y me has estado poniendo a prueba durante 3 semanas. He pasado 3 semanas viéndote elegirlo a él por encima de mí cada día. Cada mentira que dijiste, cada excusa falsa que inventaste, cada vez que fingiste preocuparte por nuestro matrimonio mientras planeabas tu estrategia de salida con él. Estuvo en silencio durante un largo momento y pude ver su mente trabajando, calculando, todavía tratando de encontrar un ángulo que funcionara a su favor. ¿Y qué hay de su trabajo?, preguntó finalmente. Si esto sale a la luz en el trabajo, podría arruinar su carrera. La expresión de Ana se volvió gélida. Bien, no puedes hablar en serio. Tiene responsabilidades. Otras personas dependen de él. Otras personas dependen de un liderazgo honesto, dije. No de alguien que abuse de su posición para acostarse con subordinadas. No soy una subordinada, protestó mi esposa. Somos iguales. Tú le reportas a él, señaló Ana. Él controla tus ascensos, tus asignaciones, tu avance profesional. ¿Cómo es eso? Igual no es como si me hubiera prometido algo a cambio de... Se detuvo a mitad de la frase, dándose cuenta de lo que casi había admitido. ¿A cambio de qué?, pregunté en voz baja. No respondió, pero la expresión de su rostro nos dijo todo lo que necesitábamos saber. Ana negó con la cabeza con asco. Increíble. No solo tenías una aventura, sino que estabas obteniendo beneficios profesionales de ella. No fue así, dijo mi esposa rápidamente. Entonces explica el ascenso que obtuviste el mes pasado. Dije, ese que dijiste que salió de la nada. El que celebraste enviándole un mensaje sobre cómo las cosas finalmente estaban funcionando para ambos. Se quedó boquiabierta. ¿Cómo es posible que sepas de ese mensaje? Porque sé de todos los mensajes, cada uno de ellos, incluidos aquellos en los que discutíais lo conveniente que era que su esposa nunca cuestionara sus decisiones de negocios. Ana se levantó de nuevo, su compostura finalmente quebrándose. Mi firma está en nuestras declaraciones de impuestos, declaraciones que muestran sus ingresos de negocios, ingresos que aparentemente se usaban para pagar habitaciones de hotel contigo. Ya es suficiente, dijo mi esposa alzando la voz. Ya habéis dejado claro vuestro punto. Me habéis humillado lo suficiente. ¿Qué queréis que haga ahora? La miré sentada allí, todavía tratando de controlar la situación, todavía tratando de minimizar lo que había hecho, todavía sin mostrar ninguna comprensión genuina del dolor que había causado. Quiero que hagas una maleta, dije en voz baja. Quiero que encuentres otro lugar donde quedarte esta noche, y quiero que entiendas que este matrimonio se ha acabado. No puedes echarme de mi propia casa. De hecho, sí puedo. Mi nombre está en la escritura. El tuyo, no. La última pieza de su seguridad se desmoronó. Nunca había prestado atención a esos detalles, siempre asumiendo que todo saldría a su favor de alguna manera. Ana recogió su bolso y su abrigo. Debería irme. Tengo mi propia situación que manejar. Mientras caminaba hacia la puerta, se detuvo y miró a mi esposa. Por si sirve de algo, no solo destruiste tu matrimonio esta noche, también destruiste el mío. Espero que lo que sea que pensabas que estabas obteniendo haya valido la pena. Después de que Ana se fue, la casa se sintió imposiblemente silenciosa. Mi esposa se sentó en el sofá mirando al suelo, entendiendo finalmente que su doble vida, cuidadosamente construida, se había derrumbado por completo en el transcurso de una noche. Nunca quise que sucediera de esta manera, dijo en voz baja.
¿Cómo querías que sucediera? Pregunté. Me miró con ojos vacíos. No lo sé. Simplemente nunca pensé más allá de la siguiente reunión, el siguiente mensaje, la siguiente vez que pudiéramos estar juntos. Nunca pensé en el final. Bueno, dije, ahora ya sabes cómo es el final. Después de que Ana se fuera, el silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Mi esposa se quedó sentada mirando sus manos, probablemente dándose cuenta por primera vez de que toda su cuidadosa planificación y reuniones secretas habían llevado a este momento. Exposición total, pérdida total de control. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó sin levantar la vista. Ahora haces una maleta como te dije. Encuentra un lugar donde quedarte esta noche. Finalmente me miró y pude verla buscando un último ángulo. Este también es mi hogar. No puedes simplemente echarme porque estás enfadado. No te estoy echando porque estoy enfadado. Te estoy pidiendo que te vayas porque seguir viviendo juntos, mientras nos divorciamos, sería incómodo para todos los involucrados, especialmente cuando tu novio descubra que su esposa acaba de destruir su carrera. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir con destruir su carrera? ¿Pensabas que Ana simplemente iba a solicitar el divorcio en silencio y fingir que no había pasado nada? Ha estado casada con él durante 12 años. Sabe exactamente dónde están todas sus vulnerabilidades profesionales. Ella no haría eso. Parecía razonable. Casi me reí. Razonable. ¿Crees que una mujer que acaba de descubrir que su marido la ha estado engañando durante 6 meses va a ser razonable a la hora de proteger su reputación? Pero si ella lo arruina profesionalmente, también le perjudica a ella. La pensión alimenticia, la manutención de los hijos. Ella es enfermera especializada con sus propios ingresos. No necesita su dinero, tanto como él necesita su reputación. La vi procesar esta información. Además, las aventuras entre supervisores y subordinados tienden a crear problemas de responsabilidad para las empresas. A los departamentos de recursos humanos no les gusta la responsabilidad. El color desapareció de su rostro a medida que las implicaciones la golpeaban. Nos despedirán a los dos, probablemente, aunque a él lo despedirán por abuso de poder y por crear un ambiente de trabajo hostil. A ti simplemente te despedirán por participar. Se levantó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro de nuevo. Esto es una locura. Estás destruyendo toda mi vida por esto. No estoy destruyendo nada. Simplemente me niego a fingir que no sucedió. Pero mi trabajo, mi carrera, todo por lo que he trabajado. Deberías haber pensado en eso antes de decidir que tus votos matrimoniales eran opcionales. Se giró para enfrentarme. Estás disfrutando de esto, ¿verdad? Realmente estás disfrutando viendo cómo mi vida se desmorona. Estoy disfrutando viendo cómo las acciones tienen consecuencias por una vez. Pasaste 6 meses pensando que eras más lista que todos a tu alrededor. Resulta que no lo eras. Nunca pensé que fuera más lista que nadie. Simplemente me enamoré de otra persona. Te enamoraste. No pude evitar el sarcasmo en mi voz. ¿A eso le llamas planear abandonar tu matrimonio sin tener el coraje de terminarlo primero? Es complicado cuando estás casada. No puedes simplemente alejarte de 8 años. No te estabas alejando. Estabas teniendo lo mejor de 2 mundos. Una vida hogareña estable conmigo, una aventura emocionante con él, y ambos pagando las facturas de tu doble vida. Dejó de caminar y me miró con algo que podría haber sido emoción genuina por primera vez en toda la noche. Realmente me odias tanto, no te odio en absoluto. Esa es probablemente la parte más triste de todo esto. Debería odiarte, pero solo siento pena por ti. Pena por mí. Pena de que hayas tirado por la borda algo genuino, por algo que nunca iba a durar. Pena de que hayas elegido las mentiras sobre la verdad, la emoción sobre la estabilidad y el egoísmo sobre el amor. ¿Cómo sabes que no iba a durar? Porque se construyó sobre el engaño desde el primer día. Porque él estaba dispuesto a engañar a su esposa,
lo que significa que estaría dispuesto a engañarte a ti, porque tú estabas dispuesta a engañar a tu marido, lo que significa que estarías dispuesta a engañarlo a él. Se sentó de nuevo pesadamente. Eso no es verdad. Lo que tenemos es diferente. Lo que tenéis es culpa compartida y la emoción de saliros con la vuestra. Quita el secreto y la naturaleza prohibida de ello. ¿Y qué queda? Queda el amor. El amor no le miente a la gente durante 6 meses. El amor no se burla de la confianza de personas inocentes. El amor no destruye familias por satisfacción personal. Su teléfono vibró en el suelo donde lo había dejado caer antes. Lo miró, pero no lo recogió. No vas a mirarlo. Podría ser tu novio preguntándose por qué no le has enviado un mensaje esta noche. Deja de llamarlo así. ¿Cómo debería llamarlo? Tu socio de negocios, tu futuro compañero de piso, tu cómplice. El teléfono volvió a vibrar una y otra vez. Probablemente se esté preguntando dónde estás, dije. Probablemente esperando su habitual actualización de medianoche sobre cómo te fue el día. ¿Qué le vas a contar sobre esta noche? No lo sé, susurró. Quizás deberías empezar con la verdad. Dile que su esposa lo sabe todo. Dile que ya ha presentado la demanda de divorcio. Dile que Recursos Humanos probablemente se va a interesar mucho en vuestra relación laboral. ¿Crees que esto es divertido? Creo que es justicia. Creo que ambos habéis obtenido exactamente lo que merecíais. Su teléfono vibró por 4ª vez. Finalmente lo recogió y leyó los mensajes. Vi su rostro cambiar mientras se daba cuenta de que él no tenía ni idea de lo que le acababa de pasar a su vida cuidadosamente ordenada. No lo sabe, dijo en voz baja. No sabe qué, que ella lo sabe, que algo de esto ha pasado esta noche. Él cree que todo sigue normal. Bueno, mañana va a ser un buen despertar para él. Me miró con algo cercano al pánico. ¿Y si no se lo digo? ¿Y si simplemente desaparezco por un tiempo hasta que esto se calme? Se calme. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Crees que esto se va a calmar? Quizás si dejamos de vernos, si ambos trabajamos para salvar nuestros matrimonios. Tu matrimonio ha terminado. Su matrimonio ha terminado. Vuestros trabajos probablemente han terminado. Ya no hay nada que salvar. Tiene que haber algo, alguna manera de arreglar esto. La miré sentada allí, todavía tratando de encontrar una ruta de escape de las consecuencias de sus propias elecciones, y sentí algo que podría haber sido piedad. La manera de arreglar esto era no hacerlo en primer lugar. La manera de arreglar esto era hablar conmigo cuando empezaste a sentirte desconectada en lugar de encontrar a otra persona con quien conectar. La manera de arreglar esto era terminar nuestro matrimonio honorablemente en lugar de destruirlo deshonrosamente. No puedo volver atrás y cambiar lo que pasó. No, no puedes. Pero puedes dejar de empeorarlo. ¿Cómo lo estoy empeorando? Al seguir tratando de controlar el resultado, al seguir tratando de gestionar la situación en lugar de aceptar la responsabilidad por ella. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, mirando su teléfono mientras vibraba con mensajes cada vez más urgentes de él. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Preguntó finalmente. Hacer una maleta, encontrar un lugar donde quedarte, llamar a un abogado, empezar a lidiar con la realidad de lo que tus elecciones te han costado. ¿Y luego qué? Y luego descubres cómo reconstruir tu vida, basándote en la verdad en lugar de las mentiras. Descubres cómo ser el tipo de persona que merece confianza, en lugar del tipo que la traiciona. Se levantó lentamente, como si llevara un peso que yo no podía ver. Nunca quise que terminara así. ¿Cómo querías que terminara? No lo sé. Nunca pensé en el final. Ese fue tu primer error, dije. Todo tiene un final. Cada elección lleva a alguna parte. Simplemente elegiste no pensar a dónde te llevaban las tuyas. Mientras caminaba hacia las escaleras para hacer la maleta, se volvió una última vez. ¿Alguna vez podrás perdonarme?
Consideré la pregunta seriamente antes de responder. Algún día, probablemente. Pero el perdón no significa olvidar, y no significa fingir que esto no sucedió. No significa que alguna vez podríamos. No dije con firmeza, no significa eso. Hay cosas que no se pueden deshacer. Hay confianzas que no se pueden reconstruir. Hay relaciones que no pueden sobrevivir al peso de la traición. Asintió lentamente y continuó subiendo las escaleras. Podía oírla moverse en el dormitorio, abriendo cajones y armarios, llevándose pedazos de la vida que había tirado por la borda. 20 minutos después, bajó con una maleta y las llaves de su coche. «Te llamaré mañana», dijo, «para hablar de la logística. Habla con mi abogado sobre la logística. Haré que te contacte una vez que contrate a uno. Entonces, esto es todo. Así es como termina». La miré de pie en la puerta con su maleta, finalmente enfrentando las consecuencias de 6 meses de mentiras y traición. No dije, «Así es como empieza tu nueva vida. Empieza ahora. Toma mejores decisiones esta vez». Después de que se fuera, me senté en la casa silenciosa y sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Las mentiras se habían acabado. El fingimiento se había acabado. La duda, la sospecha y el cuestionamiento de mis propios instintos se habían acabado. Por primera vez en meses, sabía exactamente dónde estaba parado y se sentía como tierra firme. 6 semanas después, estaba sentado en la oficina de mi abogado, firmando los papeles finales del divorcio. El proceso había avanzado más rápido de lo esperado, principalmente porque ella no impugnó nada. Es difícil argumentar a favor de un acuerdo favorable cuando la parte contraria tiene 6 meses de adulterio documentado. «Ha aceptado todos los términos», dijo mi abogado deslizando los papeles sobre su escritorio. «Sin pensión alimenticia, división mínima de bienes y renuncia a cualquier derecho sobre la casa». Inteligente por su parte, respondí, luchar solo habría hecho públicas las pruebas. Hablando de pruebas, escuché a través de canales profesionales que su antiguo empleador llegó a un acuerdo silencioso con varias partes afectadas. Aparentemente, esta no era su primera pesadilla de RRH con la dirección. No me sorprendió. Ana había sido minuciosa en su búsqueda de justicia. Su exmarido había sido despedido por causa justificada a la semana de que ella presentara la demanda. Mi exesposa había durado 3 días más, antes de que encontraran una razón para despedirla. También el camino a casa se sintió diferente, ahora más ligero. La casa era verdaderamente mía de nuevo. Ya no era un escenario donde alguien interpretaba el papel de esposa amorosa mientras planeaba su estrategia de salida. Mi teléfono sonó mientras entraba en el camino de entrada. El nombre de Ana apareció en la pantalla. «¿Cómo fue?», preguntó. «Firmado, sellado y entregado. Y tú, finalizado la semana pasada. Se ha vuelto a mudar con sus padres, si puedes creerlo. 42 años y empezando de nuevo en su habitación de la infancia». Me reí. Justicia poética. Los niños se están adaptando bien. Sinceramente, apenas notaron que se había ido. Resulta que sus constantes viajes de negocios tampoco lo habían convertido en un gran padre. Y el trabajo. He cogido turnos extra en el hospital. Resulta que volver a estar soltera te motiva a centrarte en las cosas que realmente importan. Habíamos mantenido el contacto durante todo el proceso de divorcio, no románticamente, sino como aliados que habían sobrevivido a la misma traición. Se había convertido en una amiga genuina, alguien que entendía exactamente lo que se sentía al tener tu confianza usada como un arma en tu contra. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó. Sobre el divorcio. Ninguno. Sobre cómo lo manejé. Ninguno. Sobre confiar en ella en primer lugar. Hice una pausa. Quizás, pero eso es culpa mía, no suya. No hagas eso. No te culpes por creer en alguien cuando te promete amarte. Buen punto. Después de colgar, caminé por la casa que volvía a sentir como mía.
Se acabaron las preguntas sobre dónde estaba realmente cuando decía que trabajaba. Esta tarde se acabaron los análisis de su estado de ánimo en busca de signos de culpa o engaño. Se acabó vivir con alguien que me veía como un obstáculo para su felicidad en lugar de un compañero en la construcción de la misma. La encimera de la cocina donde su teléfono solía cargarse ahora parecía vacía, pero no de una manera triste, sino de una manera limpia, como una superficie que había sido despejada para algo nuevo. Abrí el portátil y revisé mi cuenta bancaria. El divorcio había sido caro, pero no tan caro como lo habría sido seguir financiando la doble vida de otra persona. Mi salario era mío de nuevo. Mi tiempo era mío de nuevo. Mi paz mental era mía de nuevo. El timbre sonó sobre las 7. Abrí y me encontré a mi vecina, la señora Watson, con una fuente de cazuela. Pensé que querrías una comida casera, dijo con una sonrisa cómplice. La dieta del divorcio no es sostenible a largo plazo. ¿Cómo cariño? Todo el vecindario sabía que algo pasaba cuando empezó a salir a horas extrañas y a volver con aspecto de haber estado en otro sitio que no fuera el trabajo. Acepté la cazuela con gratitud. ¿Por qué nadie dijo nada? Porque eres un hombre adulto que necesitaba descubrirlo por sí mismo. Pero todos estábamos esperando que entraras en razón. Después de que se fuera, me senté con mi primera comida casera en semanas y me di cuenta de algo importante. No estaba solo. Tenía vecinos que se preocupaban, amigos que me habían apoyado en lo peor y una familia a la que ella nunca le había gustado, pero que había sido demasiado educada para decirlo. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermano. «Copas esta noche para celebrar tu libertad». Respondí absolutamente. Por primera vez en meses, estaba haciendo planes para mí, en lugar de adaptarme al horario secreto de otra persona. Por primera vez en meses, podía decir que si algo sin preguntarme, qué mentiras estaría cubriendo. La mujer que había compartido mi cama durante 8 años se había ido, pero se había llevado su engaño con ella. Lo que quedaba era honesto, limpio y enteramente mío. Hace 6 meses descubrí que mi esposa tenía una aventura. Esta noche estaba celebrando el fin de un matrimonio que había terminado mucho antes de que encontrara esos mensajes de medianoche. Algunos finales son en realidad principios disfrazados. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.